Iniciamos el método BAFIT de aprendizaje a la marcha nórdica. Este es el primer ejercicio con el que podrás aprender a utilizar los bastones de marcha nórdica. Pero antes de empezar con el primer ejercicio, que se llama equilibrio, voy a explicar lo que sucede cuando nos dan unos bastones por primera vez, bien sean de marcha nórdica o de montaña. Entonces, lo que suele pasar es que cuando tenemos bastones, caminemos con ellos por delante, apoyándolos por delante de nuestro cuerpo, ¿no? Con mucho control, con la mano cerrada, por delante del campo visual y con el codo muy cerca de la flexión de 90 grados. Esto es lo que suele pasar cuando cogemos bastones por primera vez. Y vamos a tener que conseguir pasar de esta flexión de codo y utilizando los bastones por delante de nuestro cuerpo a utilizarlo tanto por delante como por detrás. Y el brazo tiene que estar más cerca de la extensión que de la flexión. Cuando caminamos sin bastones, fijaros cómo los brazos acompañan el paso y están más cerca de la extensión que de la flexión. Estamos aquí caminando. Bueno, pues el primer ejercicio nos va a servir para caminar con bastones, es decir, con algo en nuestras manos, pero que no se rompa la manera natural de caminar, sobre todo a nivel brazos. Entonces, vamos a coger los bastones en equilibrio, con la mano relajada, y vamos a mirar hacia dónde queremos caminar, y una vez que inicio la caminata, me olvido de los bastones. Camino y permito que los brazos acompañen el ritmo del paso. Incluso imaginamos, ¿vale? Nos podemos imaginar o incluso soltar los bastones y caminamos. Pues de la misma manera que camino sin bastones, lo vamos a hacer con ellos, pero en equilibrio, Este es el primer ejercicio. Una vez que conseguimos caminar de esta manera, portando algo en las manos, que son los bastones, el siguiente paso es alternar, cada 8 pasos vamos a hacer la longitud, vamos a variar la longitud de paso. Entonces, vamos a hacer 8 pasos normales, longitud normal, nuestro paso natural, y a continuación vamos a hacer 8 pasos un poco más largos, sin acelerar la marcha, simplemente varío la longitud de paso. 8 pasos largos, 8 pasos normales. Y fíjate cómo cada vez que alargas el paso, los brazos también ganan amplitud, se mueven un poco más, se separan un poquito más por delante y por detrás de la cadera, ¿vale? Es decir, brazos y piernas se mueven al mismo ritmo. Si hago el paso muy corto, los brazos apenas se separan de la cadera. Si hago el paso muy largo, los brazos ganan amplitud. ¿Vale? En todo momento tenemos que permitir que los brazos estén libres, sueltos, acompañando el paso. Bien, el siguiente ejercicio es empuñaduras. Ahora, en vez de agarrar los bastones en equilibrio, los vamos a agarrar por las empuñaduras, pero que las puntas de los bastones no toquen suelo. Bien, al agarrarlos de esta manera vamos a notar un cambio en el peso del bastón. Vamos a notar como que el bastón, la punta del bastón quiere caerse al suelo. En equilibrio, el peso da la sensación de que es menor y aquí aumenta la sensación de peso. Bueno, pues este cambio de peso que no interfiera en el libre movimiento de los brazos cuando caminamos. Los brazos se mueven libremente, igual que lo hacían en equilibrio, pues en empuñaduras también. Da igual que sintamos que las puntas de los bastones se quieren caer al suelo, que eso no restrinja el movimiento de nuestros brazos, que los bastones no secuestren nuestros brazos, ¿vale? Quedándonos con ellos pegados al cuerpo, no. Libertad de movimiento en todo el brazo, brazo relajado, sintiendo cómo caen hacia el suelo. Igualmente, vamos a alternar la longitud de paso. Agarrando en empuñaduras, hacemos 8 pasos normales con 8 pasos un poco más largos y sentimos cómo los brazos ganan amplitud al mismo tiempo que el paso es un poco más largo, ¿vale? Si hago paso más corto, brazos apenas se separan de cadera y da igual que agarre empuñadura,
que agarren equilibrio, los brazos siempre se mueven de la misma manera, acompañando el paso. Aquí estamos. Muy bien. En el siguiente vídeo continuamos con el ejercicio de encontrar suelo. Nos vemos.